Conocida por el mundo como la reliquia más importante del cristianismo, la sábana santa, el sudario de Turín o la síndone, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos muy similares al de una crucifixión. Dicha tela ha provocado muchos debates entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores, debido a que buscan acreditar o desacreditar la versión que la imagen pertenece a Jesucristo. Muchos han tenido la fortuna de averiguar qué hay detrás del sudario de Turín, y ya te digo que hay muchos puntos a favor y otros en contra, pero simplemente el escuchar estas teorías te deja sin palabras, pues hasta ahora no hay una explicación del misterio que envuelve al sudario de Turín, y que hasta el día de hoy mantiene a distintos ámbitos científicos a la espera de una posible respuesta. Primero, para adentrarnos un poco, vamos a regresar el tiempo al año 1898, para ser exacta, el 28 de mayo. En aquel entonces la ciencia y tecnología no eran el monstruo que conocemos actualmente. De hecho, su limitación impedía nuevos descubrimientos, pero para Secondo Pia no había nada que lo detuviera. El hombre era un fotógrafo de Asti, Italia, que gustaba por retratar diversas facetas de la vida, mismas que ahora forman parte de la colección histórica del Museo de Cine de Turín. Este hombre era conocido por ser un pionero en el campo de la fotografía, y justamente por esto es que se le permitió fotografiar por primera vez al sudario de Turín. Al principio, Secondo explicó en algunos de sus escritos que su preocupación era intensa y profunda, especialmente porque iba a fotografiar un objeto que nunca antes había visto. Además de que muchos le habían asegurado que su trabajo se complicaría, ya que presentaba débiles imágenes. Él estaba consciente que no solo invertiría tiempo, sino también dinero, pues en esa época la fotografía era algo costosa. Además, no quería hacer un trabajo de aficionado, buscaba plasmar los años de experiencia que tenía y darlo a conocer a la humanidad. Así que para lograr esto, invirtió la luz y sombra para obtener el negativo que buscaba, pero la luz era escasa y le impedía que la impresión saliera en la primera sesión. Pero el también abogado no se quedaría de brazos cruzados y continuó a la mañana siguiente, luego de que se le ocurriera una idea que era casi imposible de fallar. Finalmente, y pese a las dificultades que atravesó, ya que la distancia de 8 metros que lo separaba de su objetivo le impedía obtener un excelente resultado, el abogado colocó un filtro amarillo muy leve, usando placas ortocromáticas y una lente con un diafragma de 2 milímetros. Solo así pudo capturar la imagen en 2 placas de vidrio de 50 por 60 centímetros. Al obtener lo que tanto ansiaba, se dirigió a su cuarto oscuro para revelarle al mundo este descubrimiento. Las fotografías que fueron reveladas utilizando una solución normal, sin ninguna preparación química especial para evitar que alterara la imagen, fueron donadas en 1961 por su hijo Giuseppe, para dar inicio con los primeros estudios que no fueron realizados sino hasta 1977, con consentimiento de la Iglesia, quienes en 1958 autorizaron que la sábana santa fuera tomada como una devoción católica, pero tras conocer que sería sometida a distintos estudios, hicieron conciencia que esto traería muchas hipótesis, especulaciones y principalmente ataques que podrían herir la sensibilidad de las personas, por lo que se les pidió a los científicos que fueran respetuosos, tanto para la metodología científica como para las creencias de los feligreses, pues cualquier resultado podría perjudicar a más de uno. El primer descubrimiento fue por el equipo Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Turín, un grupo de científicos estadounidenses que analizaron la tela en 1978 y tras examinarla detenidamente por meses, informaron que la silueta plasmada había pertenecido a un hombre que había sido azotado y crucificado, además de informar que habían encontrado manchas de sangre de tipo AB, una muestra sanguínea que es muy difícil de encontrar. Y es que mediante algunos estudios sobre el tipo de sangre de Jesucristo, la Iglesia Católica autorizó a científicos independientes el estudiar diversos milagros eucarísticos para poner a prueba la existencia de estos, y al contabilizar los que se pueden considerar como reales, se analizó que en los casos de las hostias sangrantes hallaron este tipo de sangre, mismo que fue encontrado en el sudario de Turín. Además citaron que este lienzo nos describe de alguna manera la manera en cómo eran crucificadas las personas,
Con este lienzo como apoyo, los expertos aclararon que eran clavados por las muñecas, mas no de las manos, pues éstas podrían sufrir desgarramientos y acelerarían su muerte, algo que los romanos no buscaban, pues ellos querían que la agonía de los condenados durase más. Aunado a esto, en 1978 el criminólogo suizo Max Frey, experto en palinología, la disciplina de la botánica dedicada al estudio del polen y las esporas, tomó una muestra de la sábana y al examinarla, encontró pólenes de 49 especies que correspondían a la Palestina del siglo I. Esta prueba es de las más acertadas que hay para comprobar su veracidad, pues según expertos en criminalística, es infalsificable que alguien hubiera podido aplicar distintos pólenes, y precisamente que fueran del siglo I. Pero aún hay más. Ese mismo año, 2 científicos de la NASA examinaron el sudario, y cuál fue su sorpresa al encontrar algo muy particular: que la imagen tenía tridimensionalidad. Muchos científicos concluyen que cualquier imagen podría tener esta profundidad para desprestigiar las teorías que están a favor del lienzo, pero tras realizar distintas pruebas con algunas imágenes, se dieron cuenta que el resultado no tiene comparación. En la imagen, que según expertos quedó plasmada por una fuerte radiación, que salió del cuerpo cuando emanó una fuerte energía, que en pocas palabras surgió al momento de la resurrección, se pueden observar los brazos descoyuntados, relieves de golpes en distintas partes del cuerpo, el tabique de la nariz fracturado, heridas profundas que provinieron de algo filoso, así como 2 monedas colocadas en los glóbulos oculares. Esta última era utilizada tanto por los griegos como por los romanos, para dar una digna sepultura. Pero dichas teorías no solo se inclinan a su favor, ya que los partidarios que buscan anular todo lo que lo defina como una creación milagrosa, informaron mediante un estudio que el sudario pertenece a la Edad Media, entre los años 1260 y 1390. Este análisis, realizado en 1988 en los laboratorios de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Arizona, detalló por medio del carbono 14 que el sudario era de ese periodo histórico, ya que al analizarlo encontraron fibras celulosas revestidas con impurezas, lo que provocaría la silueta de ese tono pajizo marrón. Pero sí hubo una pregunta que los invadió, es el por qué ambas vistas de la imagen son tan fotorrealísticas y por qué no fueron destruidas por descomposición. Pero te adelanto que el sudario de Turín sufrió 3 incendios, el primero en el año 1200, luego el 1532 y el 1997, por lo que tuvo que ser remendado para no perjudicar la apariencia hacia los feligreses, y justamente este trozo fue el que se utilizó para el estudio, así que aunque se considera como una posible teoría, no es tomada con seriedad por los expertos, precisamente por no tomar el lienzo original. Además porque este químico es utilizado en objetos arqueológicos para conocer su antigüedad, y nunca antes se había aplicado en telas. Posterior a esto, Lilian Schwartz, la autora de la teoría que la Mona Lisa era el autorretrato de Leonardo da Vinci, informó que quien estaba plasmado en el sudario de Turín era el afamado pintor. Su teoría explica que la imagen fue producida con la ayuda de una linterna mágica, un dispositivo de proyección simple y compuestos de plata sensible a la luz, que fueron aplicados en la tela. Esta teoría se apoya en el parecido que algunos se encuentran entre el famoso autorretrato de Leonardo y la imagen del sudario. Sin embargo, esto no puede ser aprobado por la ciencia, porque Leonardo nació varios siglos después de la primera aparición documentada de la sábana santa. Y junto con esto se realizó una comparativa en Sevilla por José Manuel García Bautista para examinar la exactitud entre ambos rostros, y se concluyó que los puntos coincidentes no existen, es decir, que no hay una correlación entre el autor de la Gioconda y la imagen del sudario de Turín. La Iglesia Católica no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario, pero algo que permitió continuar con esta veracidad hacia el lienzo es que de acuerdo con los científicos es imposible igualar esta técnica, aún con la tecnología actual.
La imagen no cuenta ni siquiera con trazos de pintura o algo que se le parezca, por lo que muchos analistas ya están considerando un posible milagro. Como ya te había mencionado, en 1997 la Sábana Santa pasó por su tercer incendio, dentro de la Capilla Guarini, en Turín, misma que fue rescatada por el bombero Mario Trematore, un hombre que no se inclinaba hacia ninguna religión, pero le fue extraño el salvarla del imponente fuego que consumía la capilla, porque era casi imposible de romper el cristal de 39 milímetros de grosor que la protegía. Jamás ha podido explicar de dónde provino esa fuerza incontenible que le permitió romper con un mazo y sacarla ilesa. Lo que sí te quiero decir es que el cristal era prueba de balas, bombas y cualquier objeto que pudiera atentar contra el sudario. Hasta el día de hoy continúan los esfuerzos para informar de dónde proviene, cuál es su historia, y sobre todo saber a quién pertenece la silueta del hombre de 1,80 que está plasmada. Ha habido muchos que buscan una explicación que finalice con tantas teorías, pero lo cierto es que son tantos los misterios que rodean al sudario de Turín, que sería imposible que se consiga una sola respuesta. Questa sindone presenta un uomo crocifisso con la tecnica romana e non solo, ma un uomo crocifisso e torturato e colpito secondo quanto scritto nel Vangelo. Pensare che questo sia stato effettuato nel Medioevo è abbastanza assurdo, perché pensarlo fatto in quel periodo vuol dire pensare di prendere un uomo, conoscere come facevano i romani a crocifiggere, torturarlo in quel modo e dopodiché metterlo in croce mi pare che sia poco probabile. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar cada viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.